Hay un territorio donde el amor deja de ser entrega para convertirse en campo de batalla, un espacio oscuro donde las emociones no fluyen libremente, sino que se estructuran como estrategia, donde el deseo no nace de la conexión, sino de la percepción manipulada, donde la obsesión no es casualidad, sino arquitectura. Este territorio existe en la sombra de toda relación humana, y aquellos que lo conocen poseen un poder tan antiguo como peligroso. Maquiavelo escribió sobre príncipes y reinos, sobre cómo mantener el poder no a través de la virtud, sino de la astucia. Pero existe una traducción emocional de sus principios que raramente se menciona, una adaptación siniestra al terreno de las relaciones humanas, donde el objetivo no es gobernar territorios, sino habitar mente, donde el premio no es un trono, sino la atención absoluta, la fascinación incontrolable, la obsesión que devora desde dentro. Este no es un manual, es una autopsia, una disección fría de cómo ciertas dinámicas psicológicas pueden convertir a una mujer en prisionera de su propia mente, persiguiendo la sombra de alguien que nunca termina de materializarse completamente. Es el estudio de un fenómeno oscuro que existe independientemente de que lo nombremos o no, que opera en las profundidades de la psique humana con la precisión de un mecanismo antiguo y perfectamente calibrado. La obsesión femenina hacia un hombre no es accidental, no surge del amor verdadero ni de la conexión profunda, surge de algo mucho más primitivo, más químico, más estructural en el funcionamiento del cerebro humano, surge de la incertidumbre. Cuando una mujer conoce a un hombre que puede descifrar completamente, su cerebro realiza un cálculo rápido y silencioso. Este hombre es predecible, por lo tanto, conquistable, por lo tanto ya poseído en potencia. La dopamina apenas se activa, la fantasía no encuentra espacio para expandir, el misterio no existe y sin misterio no hay narrativa, sin narrativa no hay obsesión. Pero cuando aparece alguien que desafía toda categorización, alguien cuyas motivaciones permanecen opacas, cuyas intenciones oscilan entre la presencia y la ausencia, cuya realidad emocional nunca termina de revelarse por completo, entonces el cerebro entra en un estado de alerta fascinado. Entonces comienza el proceso. La neurociencia lo confirma con precisión clínica. El cerebro humano libera más dopamina ante recompensas intermitentes e impredecibles que ante recompensas constantes y garantizadas. Es el principio de las máquinas tragamonedas, de las apuestas, de todas las adicciones conocidas. La incertidumbre no es el enemigo del deseo, es su combustible más potente. Y cuando esta dinámica se aplica al terreno emocional, cuando un hombre se convierte en una recompensa intermitente e impredecible, la química cerebral de una mujer puede transformarse en una trampa de la que no sabes. La obsesión comienza con una pregunta sin respuesta. ¿Qué piensa realmente de mí? ¿Por qué a veces está cerca y otras desaparece? ¿Qué siente cuando me mira de esa manera? El cerebro humano aborrece las preguntas sin respuesta, aborrece los patrones incompletos, aborrece las narrativas que no cierran. Y cuando se encuentra con uno de estos vacíos, hace lo único que sabe hacer, intentar completarlo una y otra vez, obsesivamente, sin descanso. Esta es la esencia del método maquiavélico aplicado al terreno emocional. No se trata de seducir, se trata de convertirse en una pregunta que nunca obtiene respuesta completa. No se trata de enamorar, se trata de instalar un proceso mental que se alimenta de sí mismo, que genera más preguntas cuanto más intenta resolverse, que transforma la ausencia en presencia mental absoluta. Maquiavelo entendía que el poder no reside en ser amado, sino en ser necesario, y cuando es imposible obtener ambas cosas, es preferible ser temido que ignorado. En el terreno emocional, esto se traduce. Es preferible ser una incógnita perturbadora que un libro abierto olvidable. Es preferible habitar la mente desde la ausencia que desvanecerse desde la presencia. El hombre que genera obsesión no es el más atractivo, ni el más exitoso, ni el más carismático. Es el más imposible de procesar mentalmente. Es el que introduce una disonancia cognitiva tan pronunciada que el cerebro femenino no puede sino dedicarle ciclos infinitos de procesamiento tratando de resolver. Es el que existe en múltiples versiones contradictorias simultáneamente, cercano y distante, interesado e indiferente, cálido y frío, presente y ausente. Esta contradicción no es accidente, es arquitectura psicológica. El cerebro humano funciona a través de patrones y predicciones. Cuando alguien es consistentemente amable, el cerebro lo categoriza rápidamente. Persona segura, predecible, confiable. Cuando alguien es consistentemente hostil, también persona peligrosa, evitable. Pero cuando alguien oscila entre ambos polos sin patrón discernible, el cerebro entra en un estado de hipervigilancia. No puede predecir, no puede categorizar, no puede descansar. Y esa imposibilidad de descansar se experimenta como fascinación. La mujer obsesionada no puede dejar de pensar en él, no porque él sea perfecto, sino porque es incompletable. Cada interacción genera más preguntas que respuestas. Cada momento de conexión está seguido por un retiro inexplicable. Cada declaración de interés es contradicha por una acción
acción de distanciamiento. Y en ese espacio entre lo dicho y lo hecho, entre la promesa y la retirada, entre el acercamiento y la desaparición, crece una obsesión que se alimenta precisamente de su propia frustración. Este es el misterio como catalizador emocional. El misterio no es simplemente no revelar información. Es crear una estructura narrativa donde cada revelación genera más enigmas. Es como una serie que responde una pregunta, pero plantea 3 nuevas. El cerebro queda enganchado no por lo que sabe, sino por lo que intuye que falta por descubrir. En la modernidad digital, este fenómeno se amplifica hasta límites grotescos. Un mensaje respondido después de horas sin explicación. Una historia de Instagram que sugiere presencia sin confirmarla. Un me gusta en una publicación antigua que indica que estuvo observando pero no interactuando. Cada uno de estos microgestos digitales se convierte en material de análisis obsesivo. ¿Por qué tardó tanto en responder? ¿Qué significa que haya visto mi historia pero no contestado mi mensaje? ¿Por qué apareció en línea si no me escribió? La mente femenina, entrenada culturalmente para buscar conexión y leer señales emocionales, se convierte en detective de su propia fantasía. Analiza cada palabra, cada pausa, cada silencio como si contuvieran claves de un código secreto. Y mientras más analiza, más se enreda. Mientras más busca patrones, más encuentra contradicciones. Mientras más intenta entender, menos comprende. Y esa espiral descendente hacia la incomprensión se experimenta no como rechazo, sino como desafío, no como señal de alejarse, sino como invitación a profundizar más, porque aquí está la verdad oscura que pocas personas comprenden. La obsesión no nace del placer, sino de la intermitencia del placer. No nace de la conexión, sino de la posibilidad intermitente de conexión. No nace de la presencia, sino de la alternancia impredecible entre presencia y ausencia. Un hombre que está siempre disponible se convierte en paisaje, en constante, en dado por sentado. Un hombre que nunca está disponible simplemente no existe en el espacio mental. Pero un hombre que a veces está intensamente presente y otras veces desaparece sin rastro, ese hombre se convierte en el objeto mental más potente posible, porque genera una pregunta que tortura. ¿Volverá? ¿Y si esta vez fue la última? ¿Debería haber hecho algo diferente? Esta dinámica de recompensa intermitente es tan poderosa que puede sobreescribir la lógica, la autoestima, incluso el instinto de supervivencia emocional. Mujeres inteligentes, exitosas, emocionalmente estables, se encuentran de pronto revisando obsesivamente su teléfono, analizando conversaciones antiguas, buscando pistas, creando escenarios mentales para explicar comportamientos inexplicables. Y lo más perturbador es que saben, en algún nivel consciente, que esta dinámica es dañina, pero el conocimiento consciente es impotente ante la química cerebral activada, porque la obsesión no vive en la corteza prefrontal donde reside la razón, vive en estructuras más antiguas, más primitivas, el sistema límbico, el núcleo accumbens, la amígdala, vive donde las emociones se procesan antes que los pensamientos, donde el deseo antecede a la reflexión, donde la adicción se instala antes que la comprensión. El fenómeno del hombre imposible de descifrar no es nuevo. Ha existido en la literatura, en el cine, en el inconsciente colectivo femenino desde siempre. El héroe byroniano, oscuro, atormentado, emocionalmente inaccesible, pero ocasionalmente vulnerable. El artista maldito, que alterna entre la genialidad y la autodestrucción. El rebelde que desafía todas las reglas, incluyendo las del comportamiento predecible. Estas figuras no generan obsesión a pesar de su toxicidad, sino a través de ella, porque representan el desafío último, el hombre que ninguna mujer ha logrado realmente alcanzar, comprender, domesticar, salvar. Y cada mujer que se encuentra con esta figura cree secretamente que ella será la excepción, que ella posee la clave que otras no tuvieron, que con ella será diferente. Esta creencia no es vanidad, sino necesidad psicológica. El cerebro necesita creer que puede resolver el enigma, que puede completar el patrón, que puede encontrar la lógica oculta, porque reconocer que no existe lógica, que todo es arbitrario, que nunca habrá resolución, sería aceptar la impotencia, y el cerebro prefiere obsesionarse infinitamente antes que aceptar su propia impotencia. Aquí es donde Maquiavelo se encuentra con la psicología moderna. El príncipe, escribió, debe ser mitad león, mitad zorro. Debe tener la fuerza del león, pero la astucia del zorro. En el terreno emocional, el hombre que genera obsesión debe ser mitad conexión, mitad ausencia. Debe ofrecer suficiente intimidad como para generar apego, pero suficiente distancia como para impedir la saciedad. Debe ser suficientemente real como para parecer alcanzable, pero suficientemente fantasmal como para permanecer siempre ligeramente fuera de alcance. Esta dualidad no puede ser fingida conscientemente por mucho tiempo. Cuando se convierte en técnica deliberada, eventualmente
Eventualmente se nota la manipulación y el hechizo se rompe, pero cuando emerge de una personalidad genuinamente fragmentada, de alguien que realmente oscila entre conexión y desapego, entre intimidad y distancia, entonces se vuelve irresistiblemente auténtico en su contradicción, porque las mujeres pueden detectar la mentira, pueden percibir la manipulación calculada, pero no pueden detectar la incoherencia auténtica. No pueden protegerse de alguien que genuinamente es multicontradictorio, imposible de reducir a una sola versión. No pueden defenderse de alguien que realmente no sabe lo que quiere, que genuinamente oscila entre el acercamiento y la retirada sin estrategia consciente. Y aquí comienza el verdadero peligro, porque este fenómeno, esta dinámica de obsesión, no es un juego inocente, es un mecanismo que puede destruir a ambas partes involucradas. Para la mujer obsesionada, el costo es evidente y brutal. Su mente se convierte en prisión, su autoestima se erosiona lentamente, mientras más energía invierte en alguien que nunca se materializa completamente. Su capacidad de estar presente en su propia vida disminuye porque una parte cada vez mayor de su procesamiento mental está dedicada a resolver el enigma del otro. Su sistema nervioso permanece en estado constante de activación ansiosa, esperando el siguiente contacto, temiendo el siguiente silencio. Desarrolla patrones de pensamiento obsesivo-compulsivo. Revisa su teléfono cada pocos minutos. Analiza y reanaliza conversaciones buscando significados ocultos. Crea y descarta teorías sobre qué está pensando él, qué está sintiendo, por qué hace lo que hace. Su vida social se contrae porque mentalmente ya no está presente con otros. Su trabajo sufre porque su concentración está fragmentada. Su salud física se deteriora porque la ansiedad crónica pasa factura. Y lo más insidioso es que este estado se normaliza, se convierte en el nuevo baseline. La mujer obsesionada comienza a olvidar cómo era vivir sin esta tensión constante, sin este anhelo perpetuo, sin este estado de hipervigilancia emocional. El sufrimiento se vuelve familiar y lo familiar se vuelve tolerable y lo tolerable se vuelve imperceptible hasta que un día se mira en el espejo y apenas reconoce a la persona que solía ser. Pero el costo tampoco es gratuito para el hombre en el centro de esta dinámica, porque generar obsesión en otro ser humano es, en cierto sentido, renunciar a ser conocido verdaderamente, es condenarse a la soledad de la máscara, a la imposibilidad de la intimidad real, al agotamiento de mantener una contradicción perpetua. Si la impredecibilidad es auténtica, si surge de una fragmentación psicológica real, entonces él mismo es víctima de su propia incoherencia. Vive en la incapacidad de comprometerse, de estar presente, de construir algo estable. Cada mujer que se obsesiona con él es, simultáneamente, alguien de quien debe mantener distancia para preservar el enigma que genera la obsesión. Es una trampa. El poder de ser deseado obsesivamente requiere la impotencia de nunca ser realmente alcanzado. Y si la impredecibilidad es calculada, si es estrategia consciente, entonces él vive en la actuación perpetua, en la manipulación constante, en el vacío moral de usar a otro ser humano como objeto de un experimento psicológico. El precio de este poder es la humanidad misma. Maquiavelo advertía que el príncipe debe saber cuándo actuar como bestia y cuándo como hombre, pero también advertía que quien adopta el rol de la bestia permanentemente corre el riesgo de olvidar cómo ser hombre. En el terreno emocional, quien adopta permanentemente el rol del enigma inaccesible corre el riesgo de olvidar cómo conectar genuinamente, cómo amar sin estrategia, cómo estar presente sin cálculo. La pregunta que emerge entonces es filosófica y ética. ¿Vale la pena este poder? ¿Vale la pena habitar la mente de alguien obsesivamente a costa de nunca ser realmente visto, realmente conocido, realmente amado? ¿Vale la pena ser objeto de fascinación perpetua, pero nunca de conexión auténtica? Porque aquí está la paradoja final. La obsesión no es amor, es adicción. Es química cerebral, es un bucle neuronal, atrapado en un patrón de refuerzo intermitente. La mujer obsesionada no ama al hombre real, ama la fantasía que su mente ha construido en los espacios vacíos que él dejó. Ama la versión idealizada que existe únicamente en su imaginación. Ama la promesa nunca cumplida de quien él podría ser, si finalmente se quedara, si finalmente fuera consistente, si finalmente fuera descifrable. Y él, sea consciente o inconscientemente, está siendo amado por alguien que no existe para alguien que no es. Es el encuentro de dos fantasmas, dos proyecciones, dos ilusiones que se persiguen mutuamente en un baile que nunca se consuma porque la consumación destruiría la dinámica que lo sostiene. En la era digital, este fenómeno alcanza dimensiones casi metafísicas. Las redes sociales permiten una presencia espectral perfecta. Puedes existir en la vida de alguien sin estar realmente presente. Puedes ser visto sin ser conocido. Puedes proyectar una imagen cuidadosamente curada que sugiere profundidad sin revelar nada sustancial. El hombre que domina la intermitencia digital puede mantener a múltiples mujeres en estados de obsesión leve simultáneamente. Una respuesta ocasional aquí, un comentario críptico allá, una historia que sugiere disponibilidad emocional sin confirmarla, una ausencia que
genera ansiedad seguida de una reaparición que genera alivio, estableciendo el ciclo de castigo y recompensa que es la base de toda adicción. Y las mujeres, bombardeadas constantemente con versiones idealizadas de masculinidad a través de pantallas, desarrollan tolerancia. Lo que antes habría sido inaceptable, ahora se normaliza. La comunicación esporádica se convierte en estándar. La ambigüedad emocional se convierte en expectativa. La intermitencia se convierte en lo normal y la presencia consistente se percibe como debilidad, como exceso de disponibilidad, como falta de opciones. Este es el legado oscuro del método maquiavélico aplicado a las relaciones modernas. Ha transformado la dinámica completa de cortejo y romance, ha elevado la distancia emocional a virtud, ha convertido la vulnerabilidad en debilidad, ha hecho de la inconsistencia una estrategia de atracción y en el proceso ha envenenado la posibilidad misma de intimidad auténtica, porque si la obsesión se genera a través del misterio y la intermitencia, entonces la transparencia y la consistencia se convierten en enemigos del deseo. Si estar emocionalmente disponible se percibe como falta de valor, entonces la salud emocional se penaliza. Si la predictibilidad mata la atracción, entonces la estabilidad se convierte en aburrimiento. Y así, generaciones enteras navegan relaciones donde nadie puede realmente mostrarse completo, donde todos juegan versiones de un juego que nadie disfruta, pero del que nadie sabe cómo salir, donde la conexión genuina se sacrifica en el altar de la fascinación, donde el amor se confunde con la ansiedad de apego, donde la obsesión se romantiza como pasión. Pero existe una salida, existe un camino más allá de estas dinámicas. Requiere algo radical, la voluntad de no participar, la valentía de ser predecible, transparente, consistente, incluso sabiendo que esto puede no generar la química explosiva de la obsesión. La sabiduría de preferir ser conocido realmente por pocos que ser fantaseado obsesivamente por muchos. Para las mujeres requiere el desarrollo de una conciencia que pueda reconocer cuándo la atracción es auténtica, cuándo es simplemente la respuesta del cerebro a un patrón de refuerzo intermitente. Requiere la capacidad de preguntarse, ¿me atrae esta persona o me atrae la sensación de perseguir algo inalcanzable? Requiere la fortaleza de alejarse cuando la dinámica se reconoce como tóxica, incluso cuando cada célula del cuerpo grita por quedarse, por resolver el enigma, por completar el patrón. Para los hombres, requiere examinar honestamente las motivaciones. Busco generar obsesión porque tengo miedo de la intimidad real. Uso la distancia emocional como escudo contra la vulnerabilidad. Mi incapacidad de comprometerme viene de un lugar de abundancia de opciones o de pobreza emocional. Estoy evitando ser conocido porque temo que mi verdadero yo no sea suficiente. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero hacerlas ya es un acto de resistencia contra la dinámica maquiavélica. Es elegir la autoconciencia sobre la estrategia. Es preferir la verdad incómoda sobre el poder seductor. Maquiavelo escribió para un mundo donde el poder era supervivencia, donde la debilidad era muerte, donde la astucia era necesaria para navegar cortes llenas de traición. Pero las relaciones no son cortes o no deberían serlo. Las dinámicas de poder en el amor no son inevitables, son elegidas y pueden ser deselegidas. El método más oscuro de Maquiavelo, aplicado a las relaciones, funciona, genera obsesión, crea fascinación, produce una química cerebral poderosa e irresistible, pero también produce sufrimiento, fragmentación, imposibilidad de intimidad real y la erosión gradual de la capacidad humana de conectar genuinamente. ¿Vale la pena ese poder? Cada persona debe responder por sí misma, pero la respuesta a esa pregunta revelará más sobre quiénes somos de lo que cualquier confesión podría, porque al final lo que hacemos con nuestro conocimiento de estas dinámicas define no solo nuestras relaciones, sino nuestro carácter. Podemos usar este entendimiento para manipular, o podemos usarlo para protegernos de ser manipulados. Podemos buscar el poder de obsesionar, o podemos buscar la libertad de amar sanamente. Podemos jugar el juego maquiavélico, o podemos negarnos a jugarlo por completo. La elección está siempre presente, y esa elección, repetida día tras día en pequeñas interacciones y grandes decisiones, construye o destruye nuestra humanidad. Este no era un manual, era un espejo, y lo que ves reflejado en él depende de quién eres cuando lo miras.